Comenzamos en CRTV una nueva sección de medicina en colaboración directa con la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital General, donde hoy vamos a comenzar con el doctor Jesús Moreno, endocrino, que nos va a hablar de diabetes. Doctor, comenzamos esta nueva sección hablando de diabetes. Para empezar a nivel básico, para la gente que nos esté viendo desde casa, ¿qué podemos decir que es la diabetes? ¿A cuánta gente afecta? Pues es una enfermedad que se caracteriza porque los niveles de azúcar de la sangre están por encima de lo normal, porque la gente que la padece no son capaces de utilizarla para obtener energía. El azúcar la utiliza el cuerpo para obtener energía para el mantenimiento de las funciones vitales y para que las estructuras del cuerpo pues sigan vivas. Hay una enfermedad que se llama así diabetes porque la gente no tiene esa capacidad de utilizar ese azúcar y el azúcar queda acumulado en niveles por encima de lo normal. Y no son capaces de utilizar el azúcar porque o no tienen una sustancia que es necesaria para poder utilizar el azúcar. O no la tienen o la tienen pero no le hace efecto. Esa sustancia es una hormona, es una proteína que se llama insulina, que se produce en el páncreas, que es un órgano del cuerpo que está en el abdomen. Es una enfermedad muy prevalente que afecta aproximadamente al 15% de la población en España. Pues eso son más de 5 millones de personas con diabetes en España. La mayoría de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2, que se produce porque la insulina, aunque sí que se produce en el cuerpo, pero no hace un efecto correctamente, porque hay una resistencia a su acción. Y la mayoría de las veces esa resistencia a la acción de la insulina se produce por la obesidad, que es la gran epidemia de nuestro siglo, de nuestro mundo occidental. La diabetes tipo 2 es la más frecuente y después tenemos la segunda diabetes más frecuente, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es mucho menos frecuente. 1 de cada 10 personas con diabetes tienen diabetes tipo 1 y el resto, la mayoría, 9 de cada 10 tienen diabetes tipo 2. Y estas personas que tienen diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, sí que tiene mucha importancia social y económica, porque normalmente se diagnostica en la infancia o la adolescencia. Esto supone para el niño o para las familias con diabetes un gran impacto y son, claro, personas que van a tener la diabetes para toda la vida. No es lo mismo empezar con una diabetes con 80 años, la esperanza de vida en España está rondando por ahí, que empezar con una diabetes con 2 años o con 5 años. Tienes toda la vida por delante para tener esta enfermedad. Por eso digo que no es lo mismo la importancia, aunque no es tan frecuente, pero sí que tiene mucha más importancia, a lo mejor familiar, social y también económica. Nosotros en las consultas de endocrinología, entre otras patologías, otras enfermedades que tratamos, nos dedicamos buena parte de nuestra actividad está relacionada con la diabetes. En concreto, para mí está muy relacionada con las pacientes y con las familias que tienen niños, adultos, con diabetes tipo 1. Como comentas, supone un cambio muy importante el ser diagnosticado de diabetes. ¿Qué supone? ¿Qué cambios tiene que tener la persona afectada? Pues nosotros le insistimos precisamente en que su diabetes no le va a cambiar su vida, ¿vale? Que no le va a suponer comer de una forma diferente a lo que puede hacer el resto de la gente. Lo que le vamos a enseñar es a comer más sano de lo que están comiendo, seguramente, eso sí. Porque ya lo hemos hablado nosotros en otros programas, que no recomendamos el consumo de azúcares, y en eso pues es igual a la recomendación que le hacemos a las personas que tienen diabetes. Sí que tienen que tener unos cambios respecto al control de su enfermedad, porque van a requerir, y me refiero ahora a las personas que tienen diabetes tipo 1, van a requerir pincharse insulina a diario y conocer regularmente y a diario sus niveles de azúcar en sangre. A las personas, cuando empiezan con diabetes, se les hace una intervención en educación para explicarle todo esto. Están con nosotros varios días explicándoles cómo va todo esto sobre la dieta, esos cambios en la dieta para comer más sano, cómo tienen que tener en cuenta la actividad física.
Y el tema de la insulina y cómo tienen que realizar los controles de azúcar y la relación que hay entre todo esto, ¿vale? Entre la insulina, la dieta y la actividad física, para que ellos después cuando vayan a casa pues sigan manejándose de forma autónoma. Pues nosotros no nos vamos con ellos a sus casas, tienen ellos, se sigue explicando, esta enfermedad requiere todavía mucho de lo que el paciente va a hacer en su casa o los familiares del paciente van a hacer en su casa con él. Digamos que ha evolucionado un poco la calidad de vida de las personas con diabetes en cuanto a cómo controlan. Claro, hasta los 1920 aproximadamente, la gente que empezaba con diabetes, en concreto con diabetes tipo 1, morían a los pocos días, a las pocas semanas. Y a día de hoy la esperanza que se busca, la esperanza de vida que se busca, la calidad de vida que se le busca que tengan a las personas con diabetes es la misma que a las personas que no tienen diabetes. Eso es el objetivo, que tengan una vida igual. Y para eso pues ha evolucionado mucho la medicina, desde que hay insulina inyectable, que ya nadie se muere por una complicación aguda por la diabetes o tras el diagnóstico de la diabetes, pero la forma de administrar la insulina ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 15 años, cuando se han desarrollado tecnológicamente nuevos dispositivos para la administración de insulina, como son las bombas de insulina y actualmente los páncreas artificiales. Los páncreas artificiales incluyen además sistemas para medir el azúcar sin necesidad de hacerse controles de azúcar en el dedo, que es lo que normalmente están acostumbrados los pacientes con diabetes. Son sistemas para conocer continuamente los niveles de azúcar en sangre sin necesidad de pincharse el dedo a diario. Esos sistemas están interrelacionados, los sistemas que miden lo que tenemos en sangre con los sistemas que están infundiendo insulina continuamente y se autorregulan, se autoajustan. Es lo que actualmente se llama páncreas artificial y con lo que hemos empezado esta semana pasada. O sea que son muy recientes. Esto sería un modelo de páncreas artificial que es con el que estamos trabajando actualmente en las consultas de endocrinología. Y como decía antes, integra lo que es el dispositivo que infunde la insulina, que vaya introducida en este hueco de aquí. Se mete el cartucho de insulina y a través de este tubo transparente que el paciente lleva conectado en el cuerpo, lo voy a poner en mi mano, pero esto va normalmente conectado en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en el glúteo, que es normalmente donde se inyecta la insulina. A través de este cable el paciente recibe la insulina de forma continua, según sus necesidades. Estos dispositivos son sumergibles, mojables, te puedes subir con ellos en el avión, lo que quieras, como puede ser un móvil. El tamaño, como veis, es aproximadamente el de un móvil. Y esto que está aquí al lado es un sensor, que es con lo que va combinado. Este sensor lo lleva a los pacientes puestos igual en los sitios de inyección de la insulina, normalmente en los brazos, por debajo de la ropa, claro, y lleva un cablecito aquí en la punta, que es lo que va metido dentro de la piel. Esto va midiendo continuamente los niveles de azúcar y el paciente recibe, el páncreas artificial recibe aquí el nivel de información de los niveles de azúcar que tiene. Según eso, a través de esto, al paciente le pasa más o menos insulina. Y esto ha demostrado que es mejor que las tradicionales plumas de insulina o los dispositivos tradicionales de medición de los niveles de glucosa, que son los glucómetros, que es los que el paciente se tiene que hacer un pinchazo 3 o 4 veces al día en el dedo para saber esos niveles de azúcar. Esto es una tecnología pues muy moderna, está recién lanzado en España y nosotros, como digo, somos pioneros en Castilla-La Mancha en esta tecnología. Este tipo de tratamiento, de tecnología, está indicado para cualquier persona con diabetes tipo 1 en España y con mal control de su diabetes. Es decir, que no es para todo el mundo, eso también quiero que la gente lo entienda, que no es para todas las personas con diabetes. La mayoría de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 y justamente ese grupo de personas no necesitan esto, porque la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 están controladas y bien controladas con pastillas antidiabéticos orales, que son pastillas para el azúcar, para que la gente lo entienda, y no necesitan siquiera hacerse controles de azúcar. Pero este tipo de tecnología está desarrollada para eso, pues para esa gente que digo que
que tienen diabetes tipo 1, que empiezan antes, que son más jóvenes y que tienen una diabetes normalmente de más difícil control. Este tipo 1 cuesta normalmente mucho más de controlarla. Este otro modelo es un modelo más antiguo con el que ya llevamos trabajando también varios años, y progresivamente los modelos se han ido haciendo más pequeños y incorporando nuevas funciones, como es la incorporación de los sensores, que este modelo, por ejemplo, todavía no lo incorporaba. Este modelo nuevo pues sí lo trae. Y aparte también otra de las cosas que los fabricantes actualmente miran mucho es que tengan buena conectividad con los dispositivos que usa el paciente, como los smartphones, el iPhone o los sistemas Android, que el paciente pueda a través del propio móvil controlar también esto. También esto no quiere decir que la persona con diabetes se ponga un dispositivo. Esto no quiere decir que la persona con diabetes se ponga esto y se olvide de su diabetes. El llevar un páncreas artificial o una bomba de insulina o un sensor de glucosa requiere que el paciente esté pendiente de que lleva esto puesto, de que esto le está funcionando bien, y sigue precisando todavía que el paciente recuente, tenga en cuenta lo que está comiendo, porque eso todavía estos dispositivos no lo hacen. El paciente tiene que introducir manualmente lo que está comiendo. No hay forma todavía de que esto sepa lo que es un pisto manchego, para que la gente me entienda. El paciente tiene que traducir esa ingesta en números para que el algoritmo que lleva esto dentro, que calcula, pues lo tenga en cuenta y le administre más o menos insulina. Por ejemplo, en una noche en la que una persona con diabetes que tiene puesto uno de estos aparatos va a tener una bajada. La persona con estos son los niveles de azúcar que va registrando el sensor, y llega un momento en que el sensor registra que el paciente va a hacer una bajada o está haciendo una bajada. Entonces la bomba emite, el páncreas artificial emite una alerta y deja de infundir. Esto es una suspensión. Esto en rojo es que él ha dejado de pasar insulina aquí en este caso, durante aproximadamente media hora. Después el paciente recuperó un poco los niveles de azúcar, volvió otra vez a bajarle, volvió otra vez a suspenderse, y al final el paciente lo que se le intenta evitar es que tenga bajadas por la noche, por ejemplo, que es cuando está dormido y normalmente la gente no se da cuenta de que tienen bajadas. Es cierto que a las personas con diabetes les despierta la bajada de azúcar, pero normalmente son las grandes bajadas de azúcar, no la mayoría de las que tienen, que son pequeñas bajadas de en torno a 50, pues eso normalmente con este tipo de dispositivos se soluciona. Y ahora, si os parece bien, pues os puedo presentar a las enfermeras educadoras en diabetes que se dedican a una parte muy importante de nuestra actividad, que es que los pacientes asuman que han empezado con una diabetes o les expliquen conceptos muy amplios sobre cómo controlar su enfermedad, que incluyen la dieta, la alimentación, el control de la glucosa midiendo los niveles de azúcar en la sangre, y la técnica y el modo y los tipos de insulina que hay, cómo se inyecta, y para que el paciente pues también pierda el miedo a esa primera inyección, que es normal, ¿no? Que todo el mundo le cuesta al principio pues empezar con esto, que es algo nuevo al final, ¿no? Y eso a la gente le cuesta. Si queréis, pues pasamos y lo explico. Bueno, lo primero que te voy a explicar, porque como es fundamental en el control de tu diabetes, es la realización de los controles de glucemia capilar. Te voy a dar este aparato para que tú en el día a día empieces a manejarlo. Es muy sencillo, la verdad es que no tiene ninguna complicación y yo te voy a enseñar. En primer lugar, este es el pinchador con el que te vas a extraer la muestrecita de sangre, y estas son las lancetas que vienen aquí dentro, ¿vale? Entonces sacamos una lancetita, quitamos esta parte del pinchador, colocamos aquí la lanceta, ¿ves? Ya no pasa más, retiramos la protección, volvemos a poner otra vez, y aquí ves que viene una numeración
significa que el número, al ser más alto, la profundidad del pinchazo es mayor. Entonces lo dejamos en un término medio, lo dejamos en 2, de entrada en 2. Si vemos que hay dificultad para extraer la gotita de sangre que necesitamos, pues lo pasaríamos, ¿ves? Si damos vuelta a la parte esta negra, pasaríamos a 2,5, a 3, pero bueno, de entrada, para que la profundidad del pinchazo no sea, y por tanto sea menos dolorosa, lo dejamos en 2. Así echamos hacia atrás y pulsando aquí, la lancetita saldría por aquí y haría la punción. Lógicamente es fundamental que tú te laves bien las manos. Agua y jabón, nada de alcohol, nada de ningún antiséptico, agua y jabón, y sobre todo te tienes que secar muy bien las manos, porque si hay algún resto de agua mezclado con la sangre, el resultado final no sería correcto, ¿vale? Y luego dentro de esta cajita te viene las tiras que tendrías que utilizar para la determinación de la glucemia capilar, como hemos dicho. Cogemos una, abrimos por aquí, ¿vale? Y por el código de barra es muy sencillo, no tienes que accionar el aparato, nada más que lo metemos dentro, se enciende solo. Cuando aparezca este simbolito de la gotita, significa que ya puedes depositar la gotita, ¿ves? En este rectángulo blanco. Una vez que ya has cargado tu pinchador, tienes las manos bien lavaditas y sobre todo bien secas, procedes a pincharte, que tendría que ser en los pulpejos de los dedos. La zona central es más dolorosa, con lo cual te aconsejo que te pinches en la zona lateral, que es menos dolorosa. Entonces, una vez que tú ya la has cargado, tal y como te he explicado antes, procedes a ponerlo bien ajustadito en el dedo, apretarías aquí, que lógicamente yo no me voy a apretar porque no me voy a pinchar, exprimirías el dedo desde la raíz a la punta para llevar la muestra de sangre al dedo, ¿vale? A la punta del dedo. Esa zona blanca, ¿no? Acercarías la gotita dentro de lo más cerquita de este rectángulo, que por capilaridad absorbe la cantidad de sangre que necesita para realizar la determinación. Retiras el dedo y al cabo de unos segundos aparece la cantidad de glucemia que en ese momento tienes. Otro aspecto de la educación en el diabético que es fundamental es explicarte el patrón alimentario por raciones. Eso es fundamental, ¿vale? Con lo cual yo voy a pasar ahora a explicarte la alimentación, todos los grupos alimentarios, los gramos que equivalen, porque lo vamos a hacer por raciones. Es fundamental, porque cuando luego tú te tengas que ajustar, calcular la dosis de insulina rápida que te vas a poner en cada comida que tú realices, uno de los valores es lo que hemos hablado antes, es decir, tenemos que tener en cuenta el valor de glucemia capilar previo a esa ingesta que vamos a realizar, pero el otro dato que necesitamos tener y que es muy importante es la cantidad de hidratos de carbono que tú vas a comer. Y esa cantidad de hidratos de carbono la tenemos que traducir en raciones de hidratos de carbono, para que en base al valor de glucemia que tú tienes y el número de raciones de hidratos de carbono que tú vas a consumir en esa ingesta, vamos a calcular la dosis final que necesitamos ponernos de insulina rápida. De cara también a la audiencia, eres profesor de la Facultad de Medicina. En cuanto al trabajo en las aulas, ¿qué nos puedes comentar? Pues para nosotros, para mí en concreto, empezar en la facultad ha sido un soplo de aire fresco, un nuevo comienzo, porque la facultad está llena de gente joven con muchísimas ganas de aprender medicina, totalmente ilusionados, motivados, y eso nos lo han transmitido a nosotros, al profesorado, en concreto a mí también. Y nos ha supuesto, como decía antes, un soplo de aire fresco, un reto también por algo que ha empezado nuevo en Ciudad Real, una nueva prestación de la Universidad de Castilla-La Mancha, trayendo aquí, apostando por Ciudad Real, en este gran hospital que ya teníamos, y transformándolo ahora en algo universitario. El tener estudiantes en el hospital, yo entiendo que a los pacientes a lo mejor a veces les asuste un poco cuando llegan a la consulta y se encuentran con estos bancos llenos de estudiantes,
pero para el hospital, para la Universidad de Castilla-La Mancha y para Ciudad Real y al final para Castilla-La Mancha es algo muy positivo. Ellos nos exigen, nos transmiten constantemente preguntas, siempre tienen algo nuevo que aportar, una forma nueva de ver que tiene eso que tiene la juventud y que con los años pues nosotros desgraciadamente al final vamos perdiendo, y unos más que otros, y eso nos lo ha traído la facultad, ese estar continuamente actualizados, los alumnos exigiéndonos, nosotros también a ellos, pero al fin de cuentas aumentando la calidad asistencial de las personas que son tratadas en este hospital. Yo creo que eso es lo más importante que nos ha traído la facultad. ¿Qué podemos hacer en cuanto a nosotros como usuarios de cara a prevenir la diabetes? Eso es lo más importante, para que la gente prevenir la diabetes, porque como decía, la diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la que viene por obesidad, y mejorar los hábitos de vida es uno de los aspectos más importantes que cualquier persona que esté viendo este programa pues debería de tener en cuenta, porque no solamente para reducir el riesgo de obesidad, sino de reducir lo más importante que pueden hacer por su salud. Hacer una dieta equilibrada, más que una dieta equilibrada, una dieta sana, que como se me caerá los dientes de decirlo, pero lo vuelvo a repetir, que es basada en la verdura, las frutas, las legumbres, los frutos secos y los aceites de origen vegetal. Eso es hacerse casi vegetariano, sin llegar a hacerlo, pero casi vegetariano, y aumentar la actividad física de forma regular para intentar que todos los días busquemos unos minutillos o media hora para intentar movernos dentro de las posibilidades de cada uno. No es lo mismo una persona con 80 años con una persona con 40 con una persona con 20. El deporte que se le tiene que buscar o la actividad física de cada uno es diferente. Pero al fin de cuentas, movernos y comer lo más sano posible, eso es lo mejor que pueden hacer. Eso no lo va a dar ninguna pastilla, no lo va a dar ninguna pastilla, ni ninguna vacuna, nos va a traer tantos beneficios como puede ser el cambio del hábito de vida.